Hay un pueblo en la Biblia cuyo nombre fue pronunciado como una maldición. Un pueblo del cual Dios mismo, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que separó las aguas del Mar Rojo, el Dios que alimentó a 1 millón de personas con pan del cielo, dijo algo que no dijo de ningún otro pueblo en toda la historia de las Escrituras. Dijo: borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. No dijo que los castigaría. No dijo que los disciplinaría como hizo con Israel tantas veces. No dijo que los dispersaría entre las naciones como haría después con Asiria o Babilonia. Dijo que los borraría, que eliminaría hasta el último rastro de su existencia de la faz de la tierra. ¿Qué hizo este pueblo para merecer semejante decreto? ¿Qué crimen cometieron que superó incluso la maldad de Sodoma y Gomorra? ¿Qué había en la sangre de Amalek que lo convirtió en el enemigo eterno, no solo de Israel, sino del cielo mismo? La historia que estás a punto de escuchar no es una simple anécdota del Antiguo Testamento. Es una de las narrativas más oscuras, más complejas y más reveladoras de toda la Biblia. Una historia de cobardía disfrazada de estrategia militar, de odio ancestral que cruzó generaciones, como un veneno en la sangre, de una guerra que comenzó en el desierto del Sinaí y que resonaría siglos después en los salones del Imperio Persa, cuando un hombre llamado Amán intentó exterminar a todo el pueblo judío. Porque Amán era amalecita, y todo comenzó aquí, en este desierto, en un lugar llamado Refidim. Esto es pueblos de la Biblia. Para entender a los amalecitas, debemos retroceder mucho antes de Éxodo, capítulo 17. Debemos viajar siglos hacia atrás, hasta una tienda en la tierra de Canaán, donde un anciano llamado Isaac yacía en su lecho, con los ojos nublados por la vejez, a punto de entregar la bendición patriarcal que definiría el destino de naciones enteras. El libro de Génesis nos cuenta una historia que todos conocemos, la historia de 2 hermanos gemelos, Jacob y Esaú, hijos de Isaac, nietos de Abraham. Pero lo que pocos recuerdan es que la rivalidad entre estos 2 hermanos no terminó con ellos. Se multiplicó, se ramificó, y una de esas ramas produjo el fruto más amargo de toda la historia bíblica. Génesis capítulo 36, en versículo 12, registra un dato que pasa desapercibido en la lectura casual, pero que para el historiador bíblico es una bomba de relojería. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Ahí está, en una sola línea, el nacimiento de una nación que atormentaría a Israel durante más de 1000 años. Amalek fue nieto de Esaú, y Esaú, recordemos, fue el hombre que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, el hombre que despreció la bendición de Dios, el hombre del cual la Escritura dice, en Hebreos capítulo 12, no sea que haya algún profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Pero detengámonos aquí un momento, porque la historia de Esaú es más profunda de lo que parece a simple vista, y comprender su corazón es comprender el corazón de los amalecitas. Esaú no era simplemente un hombre impulsivo, era un hombre que eligió lo inmediato sobre lo eterno, un hombre que miró la promesa de Dios, la promesa que había sido entregada a Abraham, transmitida a Isaac, y que debía pasar al primogénito, y decidió que un plato de guiso caliente valía más que el pacto del Todopoderoso. El Talmud judío, en el tratado Baba Batra, preserva una tradición antigua que dice que el día en que Esaú vendió su primogenitura, no solo despreció una herencia material, despreció la relación sacerdotal con Dios, porque antes de que existiera el sacerdocio levítico, el derecho de servir como sacerdote familiar pertenecía al primogénito. Esaú renunció a ese derecho, y al hacerlo, estableció un precedente espiritual que sus descendientes heredarían como una filosofía de vida. Lo sagrado no tiene valor. Esa mentalidad se convirtió en el ADN espiritual de Amalek. Ahora bien, ¿quién era Timna, la madre de Amalek? El texto bíblico la describe como concubina de Elifaz, el hijo primogénito de Esaú. Pero los sabios antiguos encontraron algo extraordinario en esta mujer. El Talmud,
en Sanedrín 99b, relata que Timna era una princesa, descendiente de la nobleza horita, los habitantes originales de la región montañosa de Seir, que había buscado convertirse al Dios de Abraham. Según esta tradición, Timna fue rechazada por los patriarcas. No la aceptaron. Y en su amargura, en su desprecio por haber sido desechada, se unió a la familia de Esaú como concubina, diciendo: «Mejor ser sierva en esta casa que princesa en otra». Si esta tradición refleja algo de verdad histórica, el nacimiento de Amalek fue, desde el principio, fruto de un rechazo, fruto de una herida. Y esa herida se transformó en un rencor que cruzó generaciones. Pero dejemos la tradición rabínica y volvamos al texto bíblico, porque el texto mismo nos dice algo revelador. Génesis 36, versículos 15 al 16, enumera a los jefes de las tribus descendientes de Esaú. Estos fueron los jefes de los hijos de Esaú, los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, el jefe Temán, el jefe Omar, el jefe Cefo, el jefe Cenaz, el jefe Coré, el jefe Gaetam, el jefe Amalek. Observa algo crucial. Amalek aparece listado como un jefe tribal, un aluf, en hebreo, entre los clanes edomitas. Pero a diferencia de los otros jefes, que permanecieron integrados dentro de la estructura tribal de Edom, Amalek se separó, se independizó, formó su propia nación nómada en el desierto del Negev y la península del Sinaí. ¿Por qué se separó? El texto no lo explica directamente, pero los estudiosos bíblicos como Kenneth Kitchen, en su obra On the Reliability of the Old Testament, señalan que este tipo de fragmentación tribal era común en las sociedades seminómadas del Bronce Medio y Tardío. Un clan que crecía en número y poder podía separarse del grupo principal y establecer su propia identidad territorial. Y eso es exactamente lo que hizo Amalek. Los amalecitas se establecieron en una vasta franja de territorio desértico que se extendía desde el sur de Canaán, lo que hoy es el desierto del Negev en Israel, hasta las regiones septentrionales de la península del Sinaí y posiblemente hasta los límites orientales del delta del Nilo. Números capítulo 13, versículo 29, confirma esta ubicación cuando los espías enviados por Moisés regresan con su informe. Amalek habita en la tierra del Negev. Eran nómadas del desierto, maestros de la supervivencia en uno de los terrenos más hostiles del mundo antiguo. Conocían cada wadi, cada fuente oculta, cada paso entre las montañas de arenisca y, sobre todo, conocían las rutas comerciales. Porque eso es algo que muchos estudiantes de la Biblia pasan por alto. Los amalecitas no eran simplemente saqueadores primitivos, eran una potencia militar nómada que controlaba las rutas de comercio entre Egipto y Mesopotamia. Las caravanas que transportaban incienso, mirra, especias, cobre y estaño a través del desierto tenían que pasar por territorio amalecita, y los amalecitas cobraban su tributo o tomaban lo que querían por la fuerza. Los registros egipcios del período del Nuevo Reino hacen referencia a tribus nómadas hostiles en la región del Sinaí, que los faraones llamaban Shasu. Muchos egiptólogos, incluidos Donald Redford y James Hofmeyr, han identificado a los Shasu con diversos grupos seminómadas de la región, entre los cuales los amalecitas serían uno de los más prominentes. Un papiro egipcio del reinado de Merneptah, alrededor del 1200 a.C., describe a estos nómadas como ladrones del desierto, que atacaban caravanas y puestos fronterizos. Así que cuando Israel salió de Egipto, 1 millón de personas, quizás más, según las estimaciones bíblicas, caminando a través de ese mismo desierto, los amalecitas no vieron a un pueblo protegido por Dios. Vieron una presa, una columna interminable de hombres, mujeres, niños y ancianos, cargados con el oro y la plata de Egipto, moviéndose lentamente a través de su territorio. Y lo que hicieron a continuación los marcaría para siempre en la memoria de Dios. Pero antes de que lleguemos a ese momento, al ataque en Refidim que desencadenó una de las batallas más significativas de toda la Biblia, necesitamos entender algo más. Necesitamos comprender qué estaba sucediendo en el corazón de Israel cuando los amalecitas decidieron atacar.
porque el momento que eligieron no fue accidental, fue calculado, fue depredador, y eso lo veremos en el próximo capítulo. Refidim. El nombre en hebreo puede traducirse como lugares de descanso o, según algunos estudiosos, soportes o pilares. Pero la ironía es brutal, porque Refidim se convirtió en todo menos un lugar de descanso. Se convirtió en un lugar de crisis, de sed, de desesperación y finalmente de guerra. Para comprender lo que sucedió allí, necesitamos situarnos en el momento exacto de la historia. Israel había salido de Egipto hacía apenas semanas. Habían presenciado las 10 plagas. Habían caminado sobre el lecho seco del Mar Rojo, mientras muros de agua se alzaban a ambos lados. Habían visto cómo el ejército más poderoso del mundo, los carros de guerra del faraón, era tragado por las aguas. Habían cantado el cántico de Moisés en la orilla opuesta, un himno de victoria que es considerado uno de los poemas más antiguos de la literatura universal. Y luego Dios los había alimentado. Maná, pan del cielo. Cada mañana, como una escarcha dorada sobre la arena del desierto. También había hecho dulces las aguas amargas de Mara. Le había dado codornices para comer carne. Milagro tras milagro tras milagro. Pero ahora, en Refidim, no había agua. Éxodo capítulo 17, versículos 1 al 3, lo describe con una claridad que duele. Y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: «Danos agua para que bebamos». Y Moisés les dijo: «¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová?». Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: «¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?». Observa lo que está sucediendo aquí. Israel no simplemente tenía sed. Israel estaba cuestionando la bondad de Dios. Estaban diciendo, en esencia, Dios nos trajo aquí para morir. Después de todo lo que habían visto, las plagas, el mar rojo, el maná, seguían dudando. Y el texto nos da un detalle que es crucial para entender lo que viene después. Versículo 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿Está pues Jehová entre nosotros, o no? ¿Está Jehová entre nosotros, o no? Esa pregunta es devastadora, porque es exactamente en ese momento de debilidad espiritual, cuando Israel duda de la presencia de Dios, cuando su fe está en su punto más bajo, cuando la congregación entera está al borde del motín, que los amalecitas atacan. Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 al 18, escrito décadas después por Moisés como un recordatorio a la siguiente generación, revela la naturaleza exacta del ataque amalecita. Y es aquí donde comprendemos por qué Dios pronunció un juicio tan absoluto sobre este pueblo. Acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino, cuando salías de Midat-Shemotizom, Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Ahí está. Leámoslo otra vez, lentamente. Te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Los amalecitas no atacaron al frente de la columna, donde marchaban los hombres en edad de combatir. No desafiaron a Israel cara a cara, como haría un ejército honrado en el mundo antiguo. No. Atacaron por la retaguardia. Atacaron a los ancianos, a los enfermos, a las mujeres con niños que no podían mantener el paso, a los que se habían quedado rezagados por el agotamiento, la deshidratación y el hambre. Fue un acto de cobardía militar calculada. Fue depredación en su forma más pura. Los amalecitas eligieron víctimas que no podían defenderse. Cortaron la cola de la serpiente, porque sabían que la cabeza no podría girar a tiempo. Y el texto añade una frase final que lo explica todo.
y no tuvo ningún temor de Dios. Ese es el veredicto divino. No temían a Dios. Habían visto, o al menos habían oído, lo que Dios había hecho en Egipto. Todo el mundo antiguo lo sabía. Rahab, la prostituta, se lo diría a los espías de Josué décadas después. Hemos oído que Jehová secó las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, y el corazón de todos desfallece a causa de vosotros. Las naciones temblaban, pero Amalec no tembló. Amalec miró al Dios que aplastó a Egipto y dijo: «No me importa», y atacó a sus hijos más vulnerables. Es en este momento que Moisés toma una decisión que dividirá la jornada en dos. Llama a un joven comandante, un hombre que hasta este momento apenas ha sido mencionado en las Escrituras, un hombre cuyo nombre original era Oseas, pero que Moisés renombraría como Josué. Jehová es salvación. Éxodo 17, versículo 9. Y dijo Moisés a Josué: «Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano». Mañana. No hoy. Mañana. ¿Por qué esperar? Porque Moisés estaba organizando algo más que una batalla. Estaba orquestando una lección teológica que Israel jamás olvidaría. Una lección sobre el poder de la intercesión. Una lección sobre lo que sucede cuando los brazos del líder se levantan hacia el cielo. Pero esa lección y esa batalla comenzarían con el amanecer. Y lo que ocurrió en aquella colina cambiaría la historia de Israel para siempre. El amanecer llegó a Refidim como una sentencia. El sol se levantó sobre las montañas del Sinaí y bañó el valle en una luz dorada que no traía consuelo. Porque con la luz llegó también la revelación de lo que esperaba al otro lado. El ejército amalecita, desplegado en formación de combate, veterano de décadas de guerra en el desierto, armado con lanzas de bronce y arcos compuestos, montado sobre camellos y, a mi obedeciente, pie, conocedor de cada roca, cada desnivel, cada ventaja táctica del terreno. Israel, por su parte, era un pueblo de esclavos recién liberados. Habían pasado 400 años fabricando ladrillos en Egipto. No tenían entrenamiento militar formal. No tenían generales experimentados. No tenían caballería ni carros de guerra. Lo que tenían era un joven comandante llamado Josué, que nunca antes había liderado una batalla de esta magnitud. Un grupo de hombres seleccionados a toda prisa entre las tribus. Y una promesa. La promesa estaba en la colina. Éxodo 17, versículos 10 al 13. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Detengámonos aquí, porque este versículo contiene una de las enseñanzas más profundas de todo el Antiguo Testamento, y merece que la desmenucemos con el cuidado que merece. La batalla no se decidía en el valle, se decidía en la colina, cuando Moisés levantaba sus brazos, sosteniendo la vara de Dios hacia el cielo. Israel avanzaba. Los amalecitas retrocedían. Las espadas israelitas encontraban su marca. Las flechas amalecitas erraban su blanco. Era como si una fuerza invisible inclinara la balanza de la batalla con cada centímetro que los brazos de Moisés subían o bajaban. ¿Qué significaba esto? Los comentaristas bíblicos a lo largo de los siglos han debatido la naturaleza exacta de este acto. La Mishnah, en el tratado Rosh Hashanah, hace una pregunta retórica brillante. ¿Acaso las manos de Moisés ganaban o perdían la guerra? Y responde: no, sino que cuando Israel miraba hacia arriba y sometía su corazón a su Padre Celestial, prevalecían. Y cuando dejaban de hacerlo, caían. En otras palabras, los brazos levantados de Moisés no eran magia, eran un símbolo visible de dependencia de Dios, eran intercesión encarnada. Cada vez que Moisés levantaba sus brazos, le estaba diciendo a Dios y le estaba recordando a Israel que esta batalla no se ganaría con espadas de bronce, sino con la mano del Todopoderoso. Y aquí viene un detalle que a menudo se pasa por alto
pero que es extraordinariamente humano y conmovedor. Versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban. Moisés era un hombre de 80 años. Había pasado la noche anterior organizando la defensa del campamento. No había dormido. Probablemente no había comido. Y ahora estaba de pie en la cima de una colina bajo el sol abrasador del Sinaí, sosteniendo un bastón de madera sobre su cabeza durante horas. Sus brazos se cansaron. Y cuando sus brazos cayeron, abajo en el valle, hombres murieron. Israelitas que estaban ganando de pronto empezaron a perder. El grito de victoria se convirtió en grito de agonía. Es entonces cuando Aarón y Hur intervienen. Versículo 12. Tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Hasta que se puso el sol. Horas. Aarón y Hur sostuvieron los brazos de Moisés durante horas, y con cada minuto que los brazos permanecían en alto, Josué y sus hombres avanzaban. Los amalecitas retrocedían. La marea de la batalla se inclinó irrevocablemente hacia Israel. Versículo 13. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Israel ganó. Pero la historia no termina aquí, porque lo que Dios dijo después de la batalla es quizás más significativo que la batalla misma. Versículos 14 al 16. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de 1900, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Jehová Nisi. El Señor es mi bandera. Y luego la declaración que sellaría el destino de los amalecitas para siempre. Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. No una guerra, no un castigo puntual, una guerra eterna, generación tras generación, hasta que no quede nada. ¿Por qué? ¿Qué tiene este ataque de diferente a las otras guerras que Israel libraría contra moabitas, amonitas, filisteos y cananeos? La respuesta está en esa frase de Deuteronomio que leímos antes. No tuvo ningún temor de Dios. Y en la frase de Éxodo 17, versículo 16. La mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová. Los amalecitas no atacaron simplemente a Israel. Atacaron lo que Israel representaba, el plan de Dios para la humanidad. Atacaron a los más débiles del pueblo escogido en su momento de mayor vulnerabilidad, en un acto de desafío directo contra el Dios que acababa de humillar a la superpotencia del mundo antiguo. Fue un ataque contra el trono de Dios mismo, y Dios respondió con un juramento eterno. Pero la ejecución de ese juramento tardaría siglos en completarse, y el camino estaría lleno de fracasos, desobediencia y consecuencias devastadoras, porque Israel tendría la oportunidad de destruir a Amalec, y la desperdiciaría. Y esa desobediencia produciría una catástrofe que casi destruye al pueblo judío para siempre. Si esta reconstrucción bíblica está abriendo tus ojos a detalles que nunca antes habías visto en las Escrituras, haz algo simple. Suscríbete ahora y activa la campana. Cada semana traemos un nuevo pueblo, una nueva historia, una nueva revelación del texto sagrado. No te pierdas lo que viene. 400 años después de Refidim, Dios decidió que había llegado el momento de ejecutar la sentencia pronunciada en el desierto. Israel ya no era un pueblo de esclavos errantes, era una nación con rey, con ejército, con territorio, y el rey se llamaba Saúl, un hombre de la tribu de Benjamín, alto como un cedro, ungido por el profeta Samuel, elegido por Dios mismo para gobernar sobre su pueblo. Y a este rey, Dios le encomendó una misión que no admitía matices. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto.
Ve pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La orden era total, absoluta, sin excepciones. Destruye todo, no dejes nada con vida. Este era el cumplimiento del juramento de Éxodo 17. 400 años de paciencia divina habían llegado a su fin. Los amalecitas habían tenido siglos para arrepentirse, para cambiar, para temer a Dios. No lo hicieron. Siguieron siendo depredadores del desierto. Siguieron atacando a Israel cada vez que podían. Durante la época de los jueces, en alianza con los madianitas, en incursiones constantes contra las aldeas del Néguev, Saúl reunió un ejército masivo. Primera de Samuel 15, versículo 4, dice que congregó 200.000 soldados de infantería y 10.000 hombres de Judá. Marchó hacia el sur, hacia el corazón del territorio amalecita, y la campaña fue un éxito militar aplastante. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Una franja de territorio enorme, desde el desierto arábigo hasta la frontera egipcia. Victoria total. Pero entonces, Saúl hizo algo que cambió su destino, el destino de su dinastía y el curso de la historia bíblica. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Saúl destruyó lo que no valía nada, y conservó lo que era valioso. Perdonó al rey Agag, se quedó con el mejor ganado, obedeció a Dios, a medias, y una obediencia a medias, ante los ojos de Dios, no es obediencia, es rebelión. Cuando Samuel llegó al campamento de Saúl, el rey lo recibió con una sonrisa y una declaración que drena la sangre. Bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo he cumplido. Y Samuel respondió con una de las frases más devastadoras de toda la Biblia. Pues qué balido de ovejas es este que suena en mis oídos, y qué bramido de vacas es el que yo oigo. Saúl intentó justificarse. El pueblo los guardó para sacrificarlos a Jehová. Culpó al ejército. Se escondió detrás de una excusa piadosa, pero Samuel cortó toda justificación con las palabras que resuenan a través de los siglos. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no sea rey. En ese momento, el reino fue arrancado de Saúl. Su dinastía terminó antes de comenzar, y todo porque perdonó lo que Dios había condenado. Pero hay un detalle más, un detalle que los lectores casuales pasan por alto y que tiene consecuencias catastróficas siglos después. Samuel tomó una espada y ejecutó a Agag personalmente. Primera de Samuel 15, versículo 33. Y Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Agag murió. ¿Pero murió antes o después de engendrar descendencia? El texto bíblico no lo dice explícitamente, pero la tradición judía, respaldada por el libro de Esther, sostiene que la línea de Agag sobrevivió, que algún hijo, algún nieto, escapó de la espada de Samuel y de la campaña de Saúl. Porque 500 años después, en las cortes del Imperio Persa, un hombre se levantaría con un odio que solo puede explicarse como herencia generacional. Un hombre que el libro de Esther identifica con 3 palabras que lo conectan directamente con esta historia. Amán, hijo de Amedata, el agageo. Agageo, descendiente de Agag, descendiente de Amalec, descendiente de Esaú. Y ese hombre intentaría exterminar a cada judío sobre la faz de la tierra. La desobediencia de Saúl no fue un error menor. Fue la semilla de un genocidio futuro. El libro de Esther se sitúa aproximadamente en el año 473 a.C.
Durante el reinado de Asuero, conocido en la historia secular como Jerjes I de 1902, Persia, gobernante de un imperio que se extendía desde la India hasta Etiopía, 127 provincias. Y en ese imperio vivía un hombre llamado Amán, hijo de Amedata, el agageo. Ester capítulo 3 nos cuenta que Amán había ascendido al puesto más alto del gobierno persa, justo por debajo del rey mismo. Todos los siervos del rey se inclinaban ante Amán. Todos le rendían homenaje, excepto uno, un judío llamado Mardoqueo. Ester 3, versículo 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y aquí está la conexión que cierra el círculo de esta historia milenaria. Ester capítulo 2, versículo 5, identifica a Mardoqueo como hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, varón de Benjamín, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. ¿Sabes quién más era hijo de Cis, de la tribu de Benjamín? Saúl, el rey que perdonó a Agag. El descendiente del rey que no obedeció a Dios ahora se enfrentaba al descendiente del enemigo que Dios había ordenado destruir. Esaú contra Jacob, Amalek contra Israel, Agag contra Cis. La guerra de generación en generación, exactamente como Dios había declarado en Éxodo 17. Amán no se conformó con castigar a Mardoqueo individualmente. Ester 3, versículo 6. Pero tuvo en poco poner mano solo en Mardoqueo, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo, a todos los judíos, en todo el imperio, desde la India hasta Etiopía. Amán diseñó un decreto de exterminio total, convenció al rey Asuero de firmarlo, estableció una fecha, el día 13 del mes de Adar, para la masacre. Se enviaron cartas selladas con el anillo real a cada provincia del imperio persa. Un genocidio planificado a escala imperial, 500.000 años antes de Cristo. El espíritu de Amalek, atacar a los más vulnerables, destruir al pueblo de Dios, desafiar al cielo, estaba vivo en Amán como si Éxodo 17 hubiera ocurrido ayer. Pero Dios tenía una respuesta que Amán no esperaba. Y esa respuesta ya estaba sentada en el trono. Ester, una joven judía que había sido elevada a reina de Persia. Una mujer cuya identidad secreta, su judaísmo, había permanecido oculta por instrucción de Mardoqueo. Una mujer que ahora se enfrentaba a la decisión más peligrosa de su vida: revelar su identidad ante el rey y rogar por la vida de su pueblo, sabiendo que presentarse ante el rey sin ser convocada era un acto castigado con la muerte. Mardoqueo le envió un mensaje que resuena a través de los siglos. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. La historia de Ester es conocida. Ella se presentó ante el rey, reveló su identidad, desenmascaró a Amán, y el decreto se revirtió. Amán fue colgado en la misma horca de 25 metros de altura que había construido para Mardoqueo. Sus 10 hijos fueron ejecutados, y los judíos de Persia recibieron permiso para defenderse de sus enemigos. El día 13 de Adar, el día que debía ser de masacre, se convirtió en día de victoria, y esa victoria se celebra hasta hoy en la fiesta judía de Purim. Amalek perdió otra vez, pero esta vez la derrota fue casi definitiva. Casi. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 40 al 43, registra el último acto militar contra los amalecitas en toda la Biblia. Y 500 hombres de los hijos de Simeón fueron al monte de Seir, y sus capitanes fueron Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isi, y destruyeron el resto de los amalecitas que habían quedado, y habitaron allí hasta hoy. 500 hombres de la tribu de Simeón viajaron a las montañas de Seir, el antiguo territorio edomita, la tierra de los ancestros de Amalek, y destruyeron a los últimos remanentes de este pueblo. El texto dice: el resto que habían quedado, los sobrevivientes, los últimos, y luego añade 4 palabras que cierran el ciclo: y habitaron allí hasta hoy. Se acabó.
Los amalecitas desaparecieron de la historia. No como nación, no como tribu, como existencia, exactamente como Dios había dicho en Éxodo 17. Borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Hoy, ningún pueblo sobre la tierra se identifica como amalecita. No hay cultura amalecita, no hay idioma amalecita preservado, no hay descendientes conocidos, no hay ruinas identificadas de una capital amalecita. Los arqueólogos encuentran rastros de los edomitas, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, pero de los amalecitas casi nada. Fragmentos dispersos en el desierto del Néguev que podrían, o no, pertenecer a ellos. Fueron borrados, tal como fue dicho, y en esa desaparición se cumple una de las profecías más antiguas y más absolutas de toda la Biblia. ¿Qué nos enseña la historia de los amalecitas? Los rabinos enseñan que Amalec no es solo un pueblo histórico, es un principio espiritual, es el espíritu que ataca a los débiles, es la voz que dice, Dios no está aquí, justo cuando más lo necesitamos. Es la cobardía que se disfraza de fuerza, es el odio que cruza generaciones sin razón aparente, alimentándose de su propia amargura. Cada vez que en la historia alguien ha intentado destruir al pueblo de Dios, desde los faraones de Egipto hasta los emperadores romanos, desde las inquisiciones medievales hasta los horrores del siglo XX, los sabios judíos han visto la sombra de Amalec, no como genética, sino como espíritu, como la manifestación recurrente de un odio que desafía toda lógica humana. Pero la historia de Amalec también enseña algo sobre la obediencia. Saúl perdió su reino porque obedeció a Dios a medias, porque decidió que su criterio era mejor que el mandato divino, porque confundió lo que le convenía con lo que era correcto, y enseña algo sobre la intercesión. Los brazos de Moisés en aquella colina de Refidim nos recuerdan que hay batallas que no se ganan con espadas, sino de rodillas, que hay victorias que dependen no de la fuerza del guerrero, sino de la fidelidad del intercesor. Y finalmente, enseña algo sobre la justicia de Dios, una justicia que es paciente, 400 años paciente, pero que es inexorable, que no olvida, que no pasa por alto, que cumple cada palabra que pronuncia, aunque tarde generaciones en hacerlo. Los amalecitas desafiaron al Dios del cielo, atacaron a su pueblo en su momento más vulnerable, y fueron borrados de la faz de la tierra. Pero la memoria permanece, escrita en un libro, preservada por la mano de Moisés, leída cada año en las sinagogas del mundo cuando llega la fiesta de Purim, porque Dios dijo, escribe esto para memoria. Y así fue escrito, y así permanece. Hasta Tison Tesente hoy. ¿Qué pueblo bíblico quieres que reconstruyamos a continuación? Escríbelo en los comentarios.